Buenas noches, estos son los códigos de hoy. El futuro de nuestra economía en estos tiempos de coronavirus tiene al gobierno pensando en lo que se viene en materia de finanzas públicas. El principal responsable de esas políticas económicas es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en las últimas horas conformó una comisión tributaria integrada por 5 expertos internacionales y 5 funcionarios nacionales, entre los que están el ministro de Comercio, el director de la DIAN y el ministro de Trabajo, entre otros. La función de esa comisión es hacer un diagnóstico sobre cuáles deben ser los ajustes tributarios que se deben hacer en Colombia. Lo que llama la atención es que se ha conocido que esta comisión dará sus resultados en un plazo máximo de 18 meses, es decir, hasta máximo abril del 2022. En el mundo económico ya se especula que se van a tomar ese tiempo, los 18 meses, lo que para muchos es mucho tiempo y llegaría muy tarde. Y para esa época, pues el gobierno ya debería tener muy claro cuál es su panorama en materia de finanzas públicas. ¿Y por qué? Porque los pronósticos de los expertos es que para este año el déficit fiscal del país sea alrededor del 7%, es decir, que el Estado va a gastar mucho más de lo que tiene. Para el próximo año estará alrededor de algo similar y para el 2022, cuando vuelva a entrar en vigencia la regla fiscal, ese déficit debería estar por debajo del 2% del Producto Interno Bruto. Y si para ese momento en el país no tenemos claro qué es lo que se va a hacer, pues lo que recomiende esa comisión tributaria servirá de muy poco. El otro gran interrogante, pues es el margen de maniobra que pueda tener el gobierno en el Congreso de la República si esa comisión hace recomendaciones solo hasta el 2022. La verdad es que es muy difícil que en el último año de mandato el Ejecutivo pueda tramitar, por ejemplo, una reforma tributaria o una reforma pensional o una laboral cuando ya tiene el sol a las espaldas y el margen político pues se le va agotando poco a poco, como todos sabemos. Y hay que sumarle a eso que proyectos de tanta trascendencia se discutirían en plena campaña presidencial, es decir, un muy mal momento. Por ahora el gobierno dice que está concentrado en enfrentar la crisis producto de la pandemia y que por el momento pensar en reformas de impuestos, cambios a la legislación laboral o pensional no están en el radar de sus prioridades. Eso por ahora. De lo que sí tenemos que estar muy pendientes en los próximos días es de la presentación por parte del Ministerio de Hacienda del marco fiscal de mediano plazo. En términos sencillos, es un documento que plantea cuáles son sus proyecciones fiscales, es decir, sus gastos y sus ingresos previstos. Este dato va a ser muy importante porque recordemos que hace algunos días el Comité de la Regla Fiscal le permitió al gobierno levantar esa norma que lo obliga a fijarse metas muy estrictas en términos de gasto público. Ahora, como no tienen esa camisa de fuerza en materia de gasto y endeudamiento, será clave ver lo que dice el informe de Carrasquilla, que viene siendo un poco la hoja de ruta para enfrentar semejante crisis económica que tiene el país. Y para terminar, después de que se conociera que el Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efectos la decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio en diciembre del año pasado en contra de Uber, que generó, entre otras cosas, que la plataforma se fuera del país en febrero de ese año, hoy el representante Mauricio Toro del Partido Verde ha presentado un proyecto de ley para reglamentar las plataformas de transporte. Con el también representante Edwin Ballesteros del Centro Democrático, lanzó unas duras críticas al gobierno. Dijo Toro que el proyecto había sido torpedeado desde la Casa de Nariño por temor a que en su momento los taxistas se sumaran al paro nacional. Lo cierto es que el país no espera más en términos de regulación para estas plataformas. Por eso, ya sea el proyecto que volverán a presentar los representantes o uno nuevo que presente el gobierno, se debe hacer algo frente a estos mecanismos de transporte, pues hace mucho nos cogió la noche en Colombia para regular estas plataformas. Hasta aquí todo en el Código Caracol, pero hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. Así que feliz noche.